Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Ezequiel capítulo 41. Y me llevó al templo y midió los pilares, 6 codos de ancho por un lado y 6 codos de ancho por el otro lado, que era el ancho del tabernáculo. Y el ancho de la entrada era de 10 codos, y los costados de la entrada eran de 5 codos por un lado y de 5 codos por el otro lado. Midió su longitud 40 codos y el ancho 20 codos. Luego fue al interior y midió cada pilar de la entrada 2 codos, y la entrada 6 codos y el ancho de la entrada 6 codos. Y midió su longitud 20 codos y el ancho 20 codos delante del templo. Y me dijo: este es el lugar más sagrado. Luego midió el muro de la casa 6 codos y el ancho de cada cámara lateral 4 en derredor de la casa en todos los lados. Y las cámaras laterales estaban una sobre la otra, 30 en cada uno de los 3 pisos. Había cornisas en el muro de la casa en derredor para que en ellas se apoyaran las vigas de las cámaras sin entrar en el muro. Y las cámaras laterales eran más anchas cuanto más subían, porque el caracol de la casa subía más y más arriba por todos lados de la casa. Por tanto, el ancho de la casa aumentaba hacia arriba y se subía desde el piso inferior hasta el más alto, pasando por el del medio. También vi que la casa tenía un basamento elevado alrededor. Los cimientos de las cámaras laterales eran de una caña entera de 6 codos hasta la juntura de los pisos. El ancho del muro exterior que pertenecía a las cámaras laterales era de 5 codos y había un lugar vacío más adentro de las cámaras laterales que tenía la casa. Y entre las cámaras había un ancho de 20 codos alrededor de la casa en todos lados. Y las puertas de las cámaras laterales miraban al lugar vacío, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. El ancho del lugar que quedaba era de 5 codos en derredor. Y el edificio donde estaban, delante del lugar separado, del lado que daba al poniente, tenía 70 codos de ancho, y el muro del edificio era de 5 codos de espesor alrededor. Su longitud era de 90 codos. Midió la casa que tenía 100 codos de largo, el lugar separado y el edificio con sus muros 100 codos de largo. Y también midió el ancho del frente de la casa y del lugar separado que daba al oriente 100 codos. Midió la longitud del edificio delante del lugar separado que estaba atrás y sus galerías de un lado y de otro lado 100 codos. El templo interior y los pórticos del atrio, el umbral, las ventanas cerradas, las galerías, todo en derredor, también los midió. Los 3 pisos estaban revestidos de madera, desde el suelo hasta las ventanas, las cuales estaban cubiertas hasta encima de las puertas. En el interior de la casa y en el exterior estaba todo cubierto de relieves que representaban querubines y palmas. Había una palma entre querubín y querubín. Cada querubín tenía 2 rostros. El rostro de un hombre hacia la palma en un lado y el rostro de un leoncillo hacia la palma en el otro lado. Así estaba hecho por toda la casa, todo en torno. Desde el suelo hasta arriba de la puerta había querubines y palmas esculpidos. También en el muro del templo. En cuanto al templo, las jambas de las puertas eran cuadradas y la fachada del santuario de adentro se asemejaba al aspecto del templo. El altar, de 3 codos de altura y de 2 codos de longitud, era de madera, como lo eran también sus ángulos, su superficie y sus muros. Me dijo: esta es la mesa que está delante del Eterno. El templo y el santuario tenían 2 portones, y los portones tenían 2 hojas, 2 hojas en un portón y 2 hojas en el otro.
y había en ellas esculpidos querubines y palmas como los del muro, y había gruesas vigas de madera sobre el frente del pórtico afuera. Había ventanas estrechas y palmas de un lado y del otro a los costados del pórtico. Estaban también las ménsulas de la casa y las gruesas vigas. Bendiciones.